El gobierno chavista llega a acuerdo con gobierno interino para atender la COVID-19 en Venezuela. En rueda de prensa, Jorge Rodríguez confirmó este martes la firma de un acuerdo entre el gobierno chavista de Nicolás y el gobierno interino de Juan Guaidó, con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, gestione dinero y otras ayudas para la atención de la epidemia por COVID-19 en el país. Habíamos respetado que no se hiciera público el acuerdo de colaboración entre el Ministerio para la Salud y un sector del llamado G4 en Venezuela, en la Asamblea Nacional, dijo Rodríguez antes de revelar el acuerdo. El comisionado del chavismo para la COVID-19, Jorge Rodríguez, anunció el acuerdo como una buena noticia, sin dejar de subrayar reiteradamente que se trata de un acercamiento con un sector del antichavismo, aunque el firmante por parte del gobierno interino es Julio Castro, designado por Guaidó como asesor sanitario del Parlamento. Ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria causada por la epidemia, reza el escrito leído por Rodríguez. Ahora el documento firmado muestra un aparente reconocimiento del chavismo a la legitimidad de la Asamblea Nacional que lidera Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, al incluir la firma de Castro como asesor del Parlamento, indica la agencia EFE. Tras varios meses de lucha, hemos conseguido que la OPS pueda recibir los fondos aprobados para la ayuda humanitaria, señala el comunicado en el que se explica que esa ayuda consistirá en equipos de protección para el personal sanitario, mejorar la capacidad de diagnóstico y la atención de pacientes. En razón de eso, queremos informarle al pueblo venezolano que finalmente y tras varios meses de esfuerzo hemos conseguido el requisito final puesto por la OPS para proceder a recibir los fondos aprobados, que los actores del gobierno chavista se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y se garantizará que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados. En ese sentido, por petición de estas organizaciones, el día 1 de junio se firmó un plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del COVID-19 que proporciona un marco integral para la aplicación de este plan, cuya fase inicial ejecutaría programas relacionados a las siguientes áreas. Primero, equipos de protección del personal de salud. Segundo, mejorar la capacidad de diagnóstico. Tercero, tratamiento clínico de casos confirmados. Esto finalmente destacó que el equipo de Juan Guaidó indica que el dinero destinado para estos asuntos proviene de algunas de las cuentas estatales que Venezuela tiene en el exterior, cuyo manejo fue arrebatado al chavismo. Ayer finalmente tuvimos una respuesta. En el comunicado que suscriben el gobierno interino que preside Juan Guaidó y los partidos que le acompañan, integrantes del llamado G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, hemos conseguido el requisito final puesto por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para proceder a recibir los fondos aprobados, que los actores de la se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa. En ese sentido, por petición de estas organizaciones, el día 1 de junio se firmó un plan de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus, el cual proporciona un marco integral para la aplicación de este plan. Como lo ha dicho el presidente interino Juan Guaidó,
Nuestra política se centra en salvar vidas. Urge el gobierno de emergencia nacional. Pero no han faltado los críticos que ciegamente ven en este acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, donde firman ambas partes como una cesión por parte de la oposición. Al infectólogo y destacado epidemiólogo Julio Castro, quien lidera la Comisión de Expertos de la Salud nombrada por Juan Guaidó el 14 de marzo para asesorar a la Asamblea Nacional, lo firman, además de Julio Castro, presidente de la Comisión de Expertos de la Salud del gobierno interino, Carlos Alvarado, ministro de Salud, y Gerardo Cosío, representante de la OPS en Venezuela. El resto acaba de firmar el acuerdo con el legítimo parlamento presidido por Guaidó y con la Organización Panamericana de la Salud. Conseguir finalmente el acceso a la ayuda no es darle oxígeno es darle oxígeno a los enfermos, al país todo. Estados Unidos sanciona a 4 navieras por apoyar al gobierno ilegítimo de Venezuela en el comercio petrolero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones a 4 navieras por apoyar al gobierno de Venezuela en el comercio petrolero. El gobierno ilegítimo de Nicolás ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus buques para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para el beneficio del chavismo, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Las compañías que fueron afectadas por las nuevas sanciones de Estados Unidos son Afranat Maritime Ltd, con sede en Islas Marshall y propietaria del buque Amster Voyager, barco de bandera panameña que ha continuado levantando cargas de petróleo desde los puertos venezolanos hasta mediados de febrero de 2020. Seaconver TLD, con sede en Grecia y propietaria del buque Chios 1, que también continuó levantando cargas de petróleo venezolano hasta finales de febrero de 2020. Adamán Maritime Ltd, con sede en las Islas Marshall y propietaria de la embarcación Seaero, carguero con bandera de Bahamas, que también hizo transporte de crudo venezolano hasta febrero de 2020. Sanibel Chiprade Ltd, con sede en las Islas Marshall y propietaria del barco Voyager 1, buque que levantó cargas de petróleo desde los puertos venezolanos hasta finales de abril de 2020. Estados Unidos reitera que la explotación de los activos petroleros de Venezuela en beneficio del gobierno ilegítimo de Nicolás es inaceptable y aquellos que facilitan dicha actividad corren con el riesgo de perder el acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Como resultado de las sanciones notificadas este martes, todos los bienes e intereses que sean propiedad de estas compañías que estén en territorio de Estados Unidos o en posesión de personas en Estados Unidos serán bloqueados. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más de las empresas sancionadas también serán bloqueadas. También se prohíbe el trato de personas de Estados Unidos con las propiedades de estas compañías sancionadas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que estas compañías han facilitado el robo de petróleo venezolano por parte del gobierno ilegítimo de Nicolás. Ante ello, desde Caracas, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó la posición de Pompeo y el gobierno de Estados Unidos como una obsesión hacia Venezuela. Quiere que los venezolanos se queden sin gasolina,
que el Estado no pueda vender petróleo para importar medicinas, tratamientos, alimentos e insumos para producir, dijo el ministro al calificar las medidas como de lesa humanidad y que buscan asfixiar la economía venezolana. Este martes, la administración de Donald Trump en Estados Unidos lanzó nuevas sanciones castigando a 4 navieras de transporte de crudo venezolano. Y quienes faciliten estas actividades se arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense. Estados Unidos lidera desde 2019 una presión internacional para propiciar la salida de Hola, buenas tardes. El Departamento de Estado, al igual que la Guardia Costera de los Estados Unidos, emitieron una alerta el día de hoy para toda la industria marítima, advirtiendo que si realizan algún tipo de compra, comercialización de petróleo con Venezuela para tratar de evadir las sanciones vigentes en contra de estos dos países, sanciones puntuales para cualquier persona que intente comercializar petróleo hacia estos dos destinos. Por su parte también el Comando Sur ha asegurado que continúa vigilando esta situación. Es una manera de tratar de contrarrestar la posición de los Estados Unidos, por lo que están intercambiando inteligencia con otros países aliados y, como dije anteriormente, evaluando la situación. Ahora es Rusia quien afirma que encontró el primer antiviral efectivo contra la COVID-19. Se trata del medicamento Afibavir, medicamento inscrito por el Ministerio de Sanidad ruso como el primer antiviral de gran efectividad y el que ha catalogado como el más prometedor en la lucha contra el COVID-19. Mientras que en el país del Oriente y Estados Unidos siguen librando la batalla por quién logrará tener la anhelada fórmula, Rusia, a través del Ministerio de Sanidad, acaba de anunciar que inscribió el primer fármaco antiviral para tratar el COVID-19. El Afibvar no solo es el principal antiviral registrado en Rusia para tratar el COVID, sino que quizás la medicina más prometedora para la cura del mismo a nivel mundial, dijo Kirli Dmitry, director general del Fondo Ruso de Inversiones Directas para la Salud. De acuerdo con la información que se conoce hasta ahora, a pesar de que el Afibavir ha mostrado ser efectivo contra la reproducción del COVID, está contraindicado para mujeres embarazadas y personas en proceso de planificación familiar. También se conoció que inicialmente el medicamento no será puesto a la venta en farmacias y que se utilizará exclusivamente en hospitales bajo estricto control médico. Rusia alcanzó este día 410.000 casos positivos de COVID. La mayoría de los infectados corresponden a Moscú, seguido de la provincia homónima y San Petersburgo. El registro estatal dijo que el Afibavir dio resultados positivos con comparación a otros medicamentos en Rusia y alrededor del mundo. En las primeras pruebas no demostró efectos secundarios nuevos o no reportados con anterioridad. Además, en 4 días se pudo notar eliminación del virus en la medida de 60 pacientes estudiados. Comparándolos con la terapia estándar que se llevan en 9 días de tratamiento, el medicamento ha mostrado una eficacia superior al 80%. Después de 4 días, el 65% de los 60 pacientes siguieron este tratamiento dieron negativos contra el COVID, siendo esto el doble que en el grupo de terapia estándar en el mundo. El 68% de las personas que tomaron el Afibavir mostraron una mejoría en sus temperaturas, volviendo a la normalidad de antes, es decir, mejoraron en 3 días. A diferencia del resto de los pacientes que mostraron un avance hasta el 6º día. El Afibavir se está probando en distintas partes de Rusia como Moscú, San Petersburgo, Tver, Nizhyn, Smolensk, Ryazán, Kazán, Ufa y la República de Dagestán. No cabe duda que esta es una gran noticia para Rusia y el mundo entero,
al ser pruebas positivas, se espera que en los siguientes estudios siga desarrollándose este medicamento para que sirva como una posible vacuna para combatir la pandemia que ya lleva más de 6 millones de infectados en el mundo. En el video que generó indignación y las protestas más fuertes al menos en 35 años en Estados Unidos, se ve como el agente de policía Chauvin mantiene la rodilla sobre el cuello de George Floyd, que se queja de no poder respirar, a lo que los agentes hicieron caso omiso, dándose el lamentable suceso ya conocido, el fallecimiento de Floyd, y que de acuerdo a la autopsia, la acción de Chauvin influyó en la muerte la semana pasada del afroestadounidense Floyd. Pero Chauvin, ahora acusado formalmente de homicidio involuntario, no estaba solo. Lo acompañaba a los agentes Thomas Lane, J. Quinn y Tu Toa, que asistieron al arresto de Floyd sin evitar su trágico final. Los 4 eran agentes del Departamento de Policía de Minneapolis y hasta el momento a ninguno de los 3 se le ha acusado todavía de nada, pese a las peticiones de la familia y de los manifestantes, algunos de los cuales advierten que no dejarán la protesta hasta que no haya arresto. En detalle lo que hizo cada uno de ellos durante el incidente que acabó con el fallecimiento del afroestadounidense. Pero ¿cómo se llegó a tan trágico suceso? Al parecer, tras la llamada de una tienda con la denuncia de un hombre que había intentado pagar con un billete falso de $20, los primeros agentes en acudir al lugar fueron Lane y Quinn. El empleado de la tienda les dijo que el sospechoso Floyd estaba en un vehículo aparcado a la vuelta de la esquina. Allí lo encontraron con otras 2 personas en el interior del mismo. Ambos policías portaban cámaras corporales que grabaron todos los movimientos. Las imágenes no se han hecho públicas, pero están en poder de los investigadores del caso. Según explican los documentos legales, Lane se dirigió a Floyd, que estaba en el asiento del conductor, y Quinn habló con la persona que estaba en el asiento del copiloto. Minutos después, Lane sacó su arma y apuntó a Floyd, incitándolo a mostrar las manos. Floyd obedeció de inmediato y Lane guardó su pistola. Posteriormente, Lane le ordenó que saliera del auto y lo esposó, ante lo que Floyd opuso resistencia. Según consta en la demanda oficial, los otros 2 agentes, Chauvin y Tao, llegaron poco después, y tras un breve forcejeo por intentar introducir a Floyd en uno de los patrullas policiales, Chauvin boca abajo en el piso, mientras Lane le sujetaba las piernas y Quinn le controlaba la espalda, mientras que Tao se quedó de pie a un lado del vehículo. El presidente de la histórica Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Derrick Johnson, no tiene duda de que los 3 agentes deben ser llevados ante la justicia. Pero la decisión está en manos del fiscal general de Minnesota, Keith Aylons, que fue designado por el gobernador del estado, Tim Walz, para liderar este caso. Ellison precisó que en todo caso contra un agente de policía necesita ser irrefutable dada la dificultad de estos procesamientos. Los agentes de policía rara vez son imputados por crímenes violentos hacia hombres de color. En los pocos casos que llegan a juicio, los jurados han mostrado en repetidas ocasiones su negativa a condenarlos. El papel del fiscal Ellison es decir si esa supuesta complicidad se puede procesar como un acto criminal. Si los 3 agentes son acusados, los cargos probablemente serán por ayuda y complicidad, aunque expertos legales están divididos sobre la firmeza de un caso legal contra Lane, Quinn y Tao. Lo que sí es seguro de que contra Chauvin hay un caso legal porque él es el que tiene la rodilla en el cuello de Claude, y a pesar de las súplicas de Floyd de que no podía respirar, siguieron con el procedimiento hasta que sucedió lo que ya sabemos todos, que fue el fallecimiento de Claude. Las protestas siguen muy fuertes. Hasta el presidente de los Estados Unidos ha dicho que no va a aceptarlas y que va a dar todo el peso de la ley contra los manifestantes.
Y 5 jugadores y 2 técnicos del Barça dieron positivos por el COVID-19. Están plenamente recuperados. Dieron positivos en el primer análisis de sangre al principio de la pandemia. Su participación en la liga no peligra, según lo informó el lunes por la noche una emisora local en España, la RAC1. En el programa Tú Dirás, dijeron que 5 jugadores del Barcelona y 2 miembros del cuerpo técnico habían dado positivos por el COVID-19 y que en los primeros análisis que se realizó la plantilla, según se desprende de la información de la emisora catalana, fue un control de sangre al principio de la pandemia y todos fueron asintomáticos. La polémica está porque una información que nunca ha salido del club ni en los informes de la liga y que según relataron en la noticia los de la emisora era positiva. Por otra parte, oficialmente el Barça asegura que en los PCR de todos sus jugadores dieron negativo a la prueba del COVID-19. De momento, la plantilla se entrena con normalidad y únicamente está en la enfermería Monchu, jugador del filial que participa con el primer equipo esporádicamente. Umtiti se lesionó en el primer entrenamiento, pero ya se volvió a ejercitar con normalidad y Ansu Fati sufrió molestias en el tendón rotuliano, asociados a un proceso de crecimiento y que tuvo que bajar el ritmo por preocupación en un protocolo que se le ha aplicado a lo largo de la temporada debido a su edad. Desde el club se han reiterado su voluntad de no confirmar ni desmentir ninguna noticia al respecto de la información adelantada por la emisora catalana, aunque se ha indicado que la liga es la única responsable de los distintos análisis serológicos realizados y su correspondiente información al público. El equipo regresa a competición el próximo sábado 13 de junio, donde se mide ante el Mallorca en el reintegro de la Liga de España. Sigue la polémica por lo sucedido, según la emisora catalana, con los positivos del club profesional el Barça. Brasil tiene el récord de fallecimientos diarios por el COVID-19. El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó este martes que fallecer es el destino de todo el mundo al ser interrogado sobre el mensaje que le enviaría a los familiares de las víctimas por el COVID-19 en Brasil, en el día en que el país registró un récord de fallecimientos por la epidemia. El jefe de Estado respondió así a una partidaria que mencionaba pasajes de la Biblia. Le pidió a Bolsonaro que diera una palabra de confort en este momento a los familiares de las víctimas. La declaración coincidió con la divulgación del nuevo boletín del Ministerio de Salud sobre la epidemia, según el cual Brasil registró este martes un récord de 1.262 nuevos fallecidos por COVID-19 en un único día, con lo que el total de las víctimas se elevó a 31.199. De acuerdo con el boletín del ministerio, en las últimas 24 horas se registraron 28.936 nuevos casos, con lo que el número de contagiados subió a 555.383, que confirman a Brasil como el segundo país con más casos en el mundo después de Estados Unidos y el epicentro de la epidemia en América Latina. Las elevadas cifras de casos y fallecimientos se producen en momentos en que varios gobiernos regionales y municipales de Brasil comienzan a poner en marcha procesos graduales de desescalada de las medidas de paralización económica y a flexibilizar las orientaciones de distanciamiento social. Igualmente se producen cuando Brasil completa 18 días sin ministro titular de salud, ya que en los dos anteriores salieron por sus discrepancias con Bolsonaro sobre la estrategia ante la epidemia.
El jefe de Estado brasileño es uno de los gobernantes más escépticos sobre la gravedad de la epidemia. Llegó a calificar el COVID-19 como una gripecita y desde el comienzo de la crisis defiende el fin de las medidas de distanciamiento impuestas por los gobiernos regionales y la normalización de todas las actividades. Para Bolsonaro, más de la mitad de la población brasileña contraerá la enfermedad independientemente de las medidas de aislamiento que se adopten, por lo que su prioridad es evitar la ya prevista recesión histórica que en su opinión generará hambre y pobreza y podrá provocar un número superior de fallecimientos. En su conversación con seguidores este martes, Bolsonaro volvió a defender el uso de la cloroquina para tratar a los pacientes con COVID-19, pese a que la eficacia de esta medicina contra el COVID-19 no está aprobada y a que la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomendó la suspensión de los experimentos en todo el mundo con este producto antipalúdico. El presidente Jair Bolsonaro insiste en que se debe volver a la normalidad. Espero que esta sea la última semana de cuarentena. Aproximadamente el 70% de la población se va a infectar. No tiene sentido querer evitarlo. Es la verdad. ¿Tienen miedo de la verdad? El mandatario sufrió este viernes una segunda baja en su gabinete durante la pandemia. Si antes fue el ministro de Salud quien abandonó su cartera, hoy el titular de Justicia presentó su renuncia. Desafortunadamente no tengo forma de continuar con el compromiso que asumí sin tener las condiciones de trabajo, sin poder preservar la autonomía de la Policía Federal para llevar a cabo su labor. Es el complejo escenario político de Brasil en medio de la emergencia por COVID-19, donde el país figura primero en Latinoamérica con la mayor cantidad de infectados y fallecidos.